Hola, ¿cómo les va? Acá estamos en nuestro taller Hablemos de Magia. Miren lo que es esto. Hoy tengo parte de mis bebés. Estas vendrían a ser nietas mías, nietas perrunas. Miren qué belleza mis bebotas. Bueno, hoy evidentemente se nota, son ponchitos, ponchitos para ellos. Es un día dedicado a nuestras mascotitas, a nuestros bebotes. Para nosotros, nuestros animalitos son parte de la familia, así que no es raro que yo les diga a mis nietos, mis hijos, porque así son y creo que muchos de ustedes me van a entender, nos van a entender. Así tratamos nosotros a nuestros bebés. Bueno, esta ocasión es para mostrarles estos ponchitos divinos, súper prácticos, bien abrigaditos para nuestros bebotes. Acá tenemos una de las modelos medio enchinchada, como siempre ella. Pero bueno, miren qué bonitos los modelos, son divinos, con muy poco material, obviamente, como siempre, con mucho color, como me destaco siempre, a mí me gusta mucho el color y ellos no zafan de eso. Miren qué bonito. Bueno, voy a buscar mi centímetro y les quiero mostrar cómo medimos a nuestras mascotas y luego nos ponemos a tejer esta maravilla. ¿Qué les parece? Bueno, ahora les muestro cómo vamos a medir, pero primero les voy a contar. Ella se llama Emma, que es un amor. Ella se llama Mora, ya en el tutorial la nombramos, y ella se llama Lizzie. Aunque no lo crean, son las tres hermanitas, hijas de una canichita que yo tuve, mi amor, mi cielo, y bueno, pero miren qué distintas que son, porque el papá, tenemos a Manuel, que es el papá, que es muy parecido a ella. Bueno, ahora seguimos con las medidas. Les quiero contar cómo vamos a medir para a cada mascotita de ustedes para que puedan sacar la cantidad de cadenas que necesiten para iniciar este trabajo. Primero vamos a medir el cuellito. Si Mora me deja, medimos esta parte que le quede flojito, esta parte del cuellito, medimos y anotamos. Acá con cuellito y todo ya está vestida, pero a mí me da, mi medida es de 34. Pero ustedes tienen que sacar la medida de cada uno de sus animalitos, obviamente. Luego, ¿qué tenemos que medir? Ay, qué cosa bonita. Vamos a medir la parte del pechito. Todo así, vamos a dar toda la vuelta por aquí. Medimos toda esta parte del pechito, ¿ven? Todo esto. Y luego en el tutorial les voy a mostrar cómo vamos a dividir lo que sería la parte del lomo para tejer y la parte de la pancita, la parte del pechito. Y la otra medida, que también después se los voy a mostrar en un gráfico, un perrito súper dibujado. Bueno, la otra parte sería medir desde el cuello hasta donde queremos que llegue. Bueno, Morita se acostó. A ver si me deja. Les muestro un poquito. No es fácil trabajar con ellos. Ahí está. Medimos hasta la colita. Ella quiere ser la principal, así que bueno, la podemos medir también. Bueno, medimos desde aquí del cuello hasta la colita, donde nosotros queremos que llegue el largo del poncho, ¿sí? Entonces son 3 medidas. El cuellito, todo el pecho y el largo del cuello hasta el lomito, hasta donde nosotros queremos que llegue el ponchito, que luego en el tutorial se los vamos a mostrar cómo lo vamos a ir haciendo. Así que después de mostrarles estas bellezas que tengo acá, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer? Hermosas. Bueno, ya tenemos las medidas y aquí están marcadas lo que medimos de la perrita. Ustedes van a medir a su perrito. Entonces yo aquí en el cuello tengo 34 centímetros, los anoté. En todo lo que sería el pechito y la pancita era un total de 50. Y voy a dividir 20 centímetros para el pecho, la parte baja. Y 30 centímetros voy a medir aquí para lo que sería el lomo. Acá tengo mis 30 centímetros. Y todo el largo que tienen que medir desde el cuellito hasta la colita o hasta donde ustedes quieren que les llegue. Si lo quieren hacer más cortito, ustedes van a medir como les mostré recién. A mí me dio 34 centímetros. Entonces, ¿cómo nos vamos a basar
en este modelo sobre la medida del cuello. Entonces, les voy a mostrar el material y voy a correr un poquito esto, porque esto ya lo vimos, pero lo vamos a tener ahí atento. Les voy a mostrar. Yo lo voy a hacer con lana acrílica. Ustedes, si conocen cómo trabajo, saben que me gusta mucho utilizar esta lana finita para poder combinarla, porque me encanta cómo queda doble, le da un efecto muy lindo al tejido, los puntos quedan como más livianos, más sueltos y me gusta mucho. Yo elegí 4 colores. Este va a ser el color más fuerte, que lo voy a usar para el pechito, la parte de los bordes y el cuello. Y estos 3 colores para combinar. Ustedes van a elegir el material que a ustedes les guste, el grosor que ustedes prefieran, y en base al material que ustedes elijan van a ir variando las medidas, pero ya les voy a explicar cómo nos vamos a adaptar todos los materiales. Esta doble mide aproximadamente unos 2 milímetros, 2,5, estamos ahí. Y la voy a tejer con mi aguja número 4,5, 4 milímetros y medio, ¿sí? Esta es de aluminio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Acá yo tengo el ponchito y se comienza desde el cuello, aquí. Entonces nosotros, en base a la medida que tenga su perrito, su animalito, van a hacer una cadena con la medida que les dio a ustedes, ¿sí? Entonces, a mí me había dado 34 centímetros, yo voy a comenzar con este lo dejo para el final porque es en los bordes. Entonces elijo este para comenzar y hacerle esas rayitas tan lindas que le quedó al modelo final. Yo voy a hacer una cadena que me dé el largo que medimos en el cuellito, ¿sí? Ahí. Entonces, yo voy a comenzar a hacer cadenas hasta obtener los 34 centímetros. Y depende la cantidad que entren en esos 34 centímetros, los vamos a dividir, ¿sí? Yo me quedo tejiendo y ya les muestro. Bueno, acá yo hice mi cadenita de 34 centímetros, que es la medida que le saqué a mi perrita. Entonces, ustedes van a hacer la cadena de la medida 34 centímetros que les dé en el cuellito de su animalito. A mí me dieron 44 puntos. Entonces, vuelvo al papel y les muestro. Les voy a dibujar aquí a un costadito. Tengo 44 puntos que ahora los vamos a cerrar y vamos a formar un arito. Entonces, tengo aquí mis 44 cadenas. Lo voy a dividir. En cada extremo vamos a dejar 2 puntos libres. Entonces tenemos aquí 4 puntos y nos quedan 40. Los 40 restantes los vamos a dividir para cada lado 20 puntos, ¿sí? Estos son 2 puntos de aquí, 2 puntos de aquí, que nos va a servir para ir haciendo el aumento del ponchito. Y todo el resto que nos queda los vamos a dividir a la mitad y vamos a dejar, en mi caso me quedarían 20 para cada lado, más 4 serían 44 puntos. En total tengo mis 44 puntos en los 34 centímetros. Esta es mi medida del cuellito. Y a partir de aquí, bueno, comenzamos a formar todo lo que es el ponchito en sí. Vamos a sacar esto y vamos a cerrar, como les contaba recién, esto en un arito. Vamos a fijarnos bien que quede derecha la cadena, que no se vaya a torcer, y la cerramos con un punto deslizado, con un punto corrido. Ahí. Listo. Si ustedes lo prefieren, bueno, y tienen el animalito cerca, porque por ahí tienen que tejer para algún encargue, entonces ustedes, si tienen el animalito cerca, les van midiendo. Eso sería fantástico. Ahora, si es en un encargue, obviamente se tienen que guiar por las medidas que sacaron. Entonces, a partir de ahora voy a hacer varetas. Voy a levantar 3 cadenitas para hacer mi primera vareta. Y en este mismo punto voy a tejer otra, una segunda. De paso me voy a ir llevando un poco esta colita de inicio, como siempre les explico, y es un paso que vamos avanzando. Voy a separar con 2 cadenitas y vuelvo a tejer 2 varetas, pero en el punto siguiente.
Estos son esos dos puntitos que separamos en el dibujo. Bueno, esto va a ser la base para todos los aumentos que vengan hilera tras hilera. Ahora, a partir de este punto voy a contar esos 20 que habíamos separado para uno de los laterales. Entonces vamos a tejer 20 varetas. ¿Bien? Sin ningún tipo de aumento, simplemente varetas. Bueno, ¿qué otra cosa que les voy a contar? Un detalle. A mí me gustó hacerlo rayadito, con varios colores. Pero, si ustedes lo prefieren, pueden incorporar algún punto de fantasía. Pueden hacerlo en un solo color, pueden hacerlo en dos, pueden hacer puntos relieves. Bueno, eso va en gusto de cada uno. A mí me pareció muy canchero, así rayadito. Y como yo tengo varios, andan con los ponchitos por todos lados, todos rayaditos, quedan muy bonitos. Pero bueno, eso es una elección de cada uno. Me quedo tejiendo y después les cuento. Tejí mis 20 varetas y vuelvo a repetir este aumento. Si recuerdan, en el dibujo habíamos separado 2 puntos en cada extremo. Bueno, en este primer punto vamos a tejer 2 varetas juntas, ahí una y dos. Y las vamos a separar con 2 cadenitas al aire, ahí, y tejo 2 varetas al lado. Una y dos. Ahí está. Bueno, ahora me tocaría tejer las 20 restantes. ¿Sí? Esto viene súper fácil. Para principiantes, les digo que está ideal, porque es un trabajo que se hace muy rápido y no tiene muchas vueltas, son simplemente varetas y el aumento es siempre repetitivo, así que es muy fácil. Que se animen y le hagan a su mascotita un ponchito que les queda divino. Ellos sufren el frío, así que hay que tejerles también. En casa son parte de la familia, aunque son muchos, somos muchos. Somos patotas, entonces hay ponchito por todos lados caminando. Quedan divinos. Me quedo tejiendo y después les cuento. Acá ya terminé con las 20 varetas y vamos a cerrar con un punto corrido en esta primer vareta, en la de inicio. ¿Qué les voy a contar aquí? Miren, yo voy a hacer una cadenita y voy a cortar la hebra, ahí, y les voy a contar algo. Como voy a utilizar 3 colores, entonces yo las vueltas las voy a ir cortando los colores, pero si ustedes lo prefieren, se ubican en el centro y dejan las lanas sin cortar y las van llevando a medida que va subiendo la hilera. A mí me parece más fácil porque como son 3 colores y luego va a ir incorporado el otro, bueno, entonces yo los voy cortando y como me los voy llevando con el mismo tejido, los voy escondiendo, no hay ningún problema. Les tiene que quedar así, miren, parece un ojal. Bueno, este es el inicio del ponchito, porque una parte va a ir para adelante y la otra va a ir para la espalda, para el lomito. Entonces, yo lo voy a cortar aquí y ahora vamos a iniciar esta hilera, pero la voy a iniciar el centro de otra forma. Miren, que en otras oportunidades les he explicado cuando llegamos a una esquina cómo hacer para que quede la cadena en el centro. Vieron que aquí yo cerré en este punto. Bueno, ahora les voy a mostrar en esta vuelta, ahí, voy a levantar las 3 cadenitas que sería la vareta y voy a hacer las 2 cadenitas de separación, o sea que hago la mitad de este grupo de 2, hago solo una y las 2 cadenitas de separación. Luego tejo aquí en el mismo lugar esas 2 varetas que vienen de aumento, miren, ahí. Entonces cuando doy toda la vuelta, recién ahí completo estas 2 que serían las mismas que están aquí, ¿sí? En las esquinas, en otras oportunidades yo les he explicado que me gusta que esta cadena quede en el medio. Bueno, así vamos a ir tejiendo y como vamos agregando 2 y 2, siempre vamos a tener estas 2 de aumento en cada uno de los extremos. Y así es como va a ir creciendo nuestro tejido. Recuerden, cuando vamos tejiendo, llevamos las colitas de inicio y las vamos envolviendo. Lo único que tenemos que hacer es tejer vareta sobre vareta. Nada más. Súper simple este tejido.
Bueno, ¿qué voy a tejer yo? Yo voy a tejer 4 hileras para la medida que me da a mí. Ustedes se van a fijar, van a hacer 4 hileras y le prueban que le cubre el pechito, como todas las medidas que yo le saqué a mi perrita. Con 4 hileras me parecía fantástico cómo le cubre el pechito y suficiente. Pero eso se los voy a mostrar un poquito más adelante. Yo les voy adelantando que voy a tejer 4 hileras y las voy a ir cambiando de color. Por eso les explicaba que yo voy a ir cortando por cada color. Pero bueno, eso lo van a decidir ustedes. Si les resulta más cómodo dejar las hebras y ir levantándolas por detrás, eso es una elección de ustedes. Si se sienten cómodas como tejen, no hay ningún problema. Eso es opcional. A mí me gusta porque queda bien agarrado igual. Las colitas de inicio las vamos llevando entre el tejido. No se van a destejer, no se va a desatar. Así que por ese lado no hay ningún problema que las vayan cortando. Pero sé que hay gente que no le gusta cortar mucho. Entonces tienen la opción de seguir tejiendo con las mismas hebras, todas juntitas, y el trabajo sale igual. Bueno, una vez que llegamos al otro extremo, tenemos que volver a repetir exactamente ese aumento. Miren, aquí ya tejí sobre esas dos que habíamos hecho de aumento en la hilera anterior. ¿Ven? Entonces, aquí adentro, en este arquito, aquí, vamos a volver a tejer nuevamente el aumento. O sea, tejemos 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Entonces aquí ya le estoy dando el aumento que necesita este ponchito. ¿Ven? Y retomamos las varetas sobre varetas. Así vamos a ir haciendo todas las hileras. Miren qué bonito que queda. En total yo le voy a hacer 4 y luego se las voy a mostrar. ¿Ven? Una belleza. Bueno, me quedo tejiendo con los otros colores y ya después les muestro cómo seguimos. Bueno, les quería mostrar cómo cerrábamos esta hilera que les conté que había que completar estas dos. Así, para que no les queden dudas a quienes se inician y todavía no se dan cuenta de cómo es el tejido del crochet, porque hay gente que está aprendiendo continuamente. Bueno, acá yo les explicaba que hice las 2 cadenitas y acá las 2. Bueno, yo tenía que completar este grupito. Entonces, una vez que tejí todas las varetas sobre vareta, completé con una más el espacio que me falta. Entonces sí, ahora cuento 1, 2, 3 cadenas, que es la altura de la primera vareta, y cierro. Ahora sí cierro y hago una cadenita, corto, tiro, ajusto y me queda el nudito. Y vuelvo a reiniciar con el color nuevo que les explicaba recién. Un color por vuelta que a mí me gustó elegir así. Eso es lo que les quería explicar, que no les queden dudas cómo cerramos esta hilera. Bueno, miren cómo les tiene que quedar, divino. Me voy a quedar ahora sí a completar las 4 hileras y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, miren que quiero mostrarles acá esta morita de nuevo modelando para nosotros. Ay, no está muy alegre que digamos. Bueno, ¿qué les quiero mostrar? A mí me gustaba que el pechito, miren, 1, 2, 3, 4. Este no porque es el borde final. Entonces yo le di 4 hileras, ¿ven? Para el pechito. Parece poco, pero luego baja un poco porque tenemos que hacerle el cuello. Bueno, se le agregan los flequitos. Pero ustedes van a decidir si quieren hacerle una hilera más. Y también depende el tamaño de su perrito y dónde a mí me pareció que ahí le va muy cómodo, no les molesta para nada. Entonces con 4 hileras me pareció fantástico. Esto es lo que yo les quería mostrar. Y que ya que estamos, vamos a aprovechar a Morita. No le gusta mucho. No le gusta mucho. Bueno, ahora vamos a hacer esta parte de aquí. ¿Ven? Vamos a hacer unas hileras, que es lo que nos va a marcar lo que sería la sisa, digamos. Y luego vamos a continuar con el resto del lomito. ¿Ven hasta dónde tiene que llegar? Estos eran los 20 centímetros que yo les hablaba. Y aquí están los 30 centímetros del lomito que también les contaba la medida que vamos a ir sacando. Bueno, entonces ya la voy a liberar. Venga, mi amor. Bueno, miren, les voy a explicar cómo vamos a separar lo que sería el piquito que va en el pecho
con el resto que es en la parte del lomito. Nosotros lo que tenemos que sacar la cuenta es esa medida que le dimos los 30 para arriba, en mi caso, por la medida de mi perra. Si ustedes recuerdan, yo saqué 30 para arriba y 20 para abajo. Bueno, esos 30 los tenemos que conseguir en esta parte de lo que sería el lomito del poncho. Entonces, ¿cómo lo separé yo? Lo puse así a lo largo, yo lo marqué ya, porque ya sé hasta dónde me va a dar el piquito. A mí me entran 12 puntos más los aumentos, 12 de cada lado. ¿Pero por qué? Porque yo ya lo medí, entonces les explico cómo lo van a medir. Una vez que hicieron hasta dónde ustedes quieren que les llegue el pico del poncho en el pechito, entonces lo doblan y lo ponen así a lo largo. Esta es la parte que nos va a dar del lomito. Entonces, según la medida que a ustedes les dé, a mí me dio 30, así que de cada lado tengo que tener 15 centímetros. Y eso es donde vamos a marcar los 15 centímetros y marcamos, separamos con alguna lanita, con algún ganchito, con estos marcadores, con lo que sea, para saber cuántos vamos a dejar libres para el pechito. Estos 15 centímetros son los que vamos a utilizar para el lomo. Ida y vuelta, esto va a ser así y aquí ya no tejemos más. Por eso yo puse 2 marcadores. Una vez que ustedes logren esa separación, esa medida, vamos a comenzar a tejer las hileras que pertenecen para el lomito, pero las primeras van a ser para la parte de la sisa. Sería esta parte, ¿ven? Vamos a tejer estas hileras, ¿sí? Y esto es lo del piquito. Sin contar esto porque esto es borde. Pero hasta aquí van los colores que hemos venido tejiendo. Entonces ahora vamos a iniciar ida y vuelta si fuese en un solo color. Yo voy a hacer todas ida porque voy a utilizar varios colores y ya les comenté que yo los iba a ir cortando. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Una vez que logré marcar donde va a comenzar, estos son los 12 que me pertenecen para el pechito de adelante, entonces voy a comenzar aquí. Y voy a repetir estos 3 colores que tengo. Entonces, después del verde venía el rosa. Aquí tengo rosa. Y repitiendo el orden de los colores como lo venía tejiendo. Y vamos a iniciar a partir de la marca aquí, porque esto sería lo del lomito. Si ustedes van a tejer con un solo color, bueno, van a ir y volver con las hileras. Voy a levantar 3 cadenitas, que va a ser la altura de mi primer vareta. Y voy a hacer disminuciones. Voy a hacer 2 disminuciones. Me voy a llevar esta colita de inicio con el tejido. Las disminuciones no las comienzo en la primera vareta. Voy a hacer aquí, miren, con varetas. Tomo una lazada, hago la primera parte de la vareta y la sostengo en la aguja. Tomo lazada y voy al lado. Hago la primera parte de la vareta y la sostengo. Una vez que tengo estas 2 sin terminar, tomo lazada y las cierro todas juntas, a la primera también, ahí. Ahí ya hice una disminución. Y ahora en estos puntos voy a hacer otra más. Tomo lazada, hago la primera parte, tomo lazada, voy al lado, porque voy a buscar el otro punto, hago la primera parte de la vareta, tomo lazada y cierro todo junto. Aquí hice 2 disminuciones con vareta. ¿Por qué hice esto? Porque yo quiero que mi tejido quede recto en el lomo. Ahí voy a dejar un poquito y se los voy a mostrar con el modelo terminado. Esto es lo que vamos a ir haciendo. Si yo no hago disminuciones, aquí en el lomito vamos a seguir haciendo los aumentos que veníamos haciendo. Si yo no hago estas disminuciones, esto se me va a formar en triángulo. Y yo no quiero eso, yo quiero que el lomito quede recto, ¿sí? Entonces, para que me quede recto, yo tengo que hacer una o 2 disminuciones. Eso lo van a elegir ustedes. Yo hago 2 disminuciones para que quede bien en línea. Pero si ustedes prefieren que esto caiga un poquito más, con que hagan una disminución, también puede funcionar. Eso depende del tamaño del perrito y cómo a ustedes les guste cómo termine el borde del ponchito. A mí me gusta que quede recto y luego le agrego la parte de aquí abajo del pechito. Pero bueno, por eso hago 2 disminuciones y no las hago en la primera vareta, las hago en las que vienen, ¿sí? Bueno, eso es lo que les quería mostrar, que acá queda bien recto. Entonces, sigo con mis varetas.
Acá ya no voy a hacer más disminuciones, simplemente hago la vareta de inicio, una disminución, dos disminuciones, todo vareta hasta llegar al aumento. Así, es simple, es muy simple y luego todas las hileras se repiten de la misma forma. Yo les voy a mostrar, me quedo tejiendo esto porque es muy fácil, es vareta sobre vareta. Bueno, cuando llegamos al aumento lo volvemos a repetir. Volvemos a repetir hasta el final del tejido este aumento en el medio. Este quedaría en el lomito. El otro nos quedaba en el pecho. Esto lo repetimos en todas las hileras hasta que terminamos, hasta que le damos el largo que nosotros deseamos. Y luego retomamos vareta sobre vareta. Antes de llegar al final les voy a comentar cómo hacemos aquí las disminuciones y ya luego es repetir. Bueno, acá me detuve porque quiero mostrarles que nosotros nos tenemos que detener 5 puntos antes. 5 ¿por qué? Porque voy a hacer una disminución aquí, son 2 puntos. Otra disminución aquí, son 4 puntos y la vareta de orillo. Este es el marcador que me indicaba la parte de adelante. Entonces, cuando llego 5 puntos antes, voy a volver a repetir esas 2 disminuciones que hice al inicio. ¿Ven? Tomo las 2 varetas sin terminar, las cierro. Vuelvo a tomar la lazada, preparo la primera vareta a medias, la segunda a medias, tomo la lazada y la cierro. Y termino con una vareta de orillo. No hago las disminuciones bien al borde, simplemente las hago del lado de adentro del tejido. Bueno, en mi caso yo voy a cortar la hebra, pero les voy a contar, si ustedes van a hacerlo con un solo color y no saben cómo girar y empezar, se los voy a mostrar un poquito nada más para quien nunca ha tejido y tiene que volver y regresar con este mismo color, suponiendo que lo hacen de un solo color o 2 hileras de un color. Entonces nosotros tenemos que levantar aquí en la primera hilera, suponiendo que estamos con el mismo color, levantamos la vareta de inicio y en estas dos vamos a repetir las disminuciones. Una disminución y la segunda. Ahí. ¿Ven? Tenemos que repetir lo mismo, ¿sí? Si están con un solo color, les quería explicar cómo regresar. Y regresamos de la misma manera. Siempre hay que hacer la vareta de orillo y luego vienen las 2 disminuciones, ¿sí? Pero como en mi caso yo voy a cortar, no voy a seguir con este color, entonces directamente aquí voy a hacer un nudito. No me voy a llevar la hebra, podría llevármela, pero ya se los expliqué, elijo cortarla, ¿sí? El que quiere elegir dejar la hebra y la vamos llevando hilera tras hilera, la vamos subiendo, también es válido y queda bien igual. Entonces yo voy a iniciar otra vez desde este lado y voy a iniciar de la misma manera. Sobre la vareta hago una vareta, que yo tengo que empezar con mi color celeste, por ejemplo. Les voy a mostrar solo el inicio, pero luego es repetir todas las hileras hasta lograr el largo deseado, el largo que el perrito necesite, ¿sí? Sobre esta vareta voy a tejer mis 3 cadenas que van a ser mi primer vareta. Y voy a hacer las disminuciones. Voy a tomar el punto de la disminución de abajo, no la termino, la mantengo en la aguja, y el punto de la disminución de abajo. Este va a ser mi primer disminución de esta hilera, de la segunda. Cierro todo junto y vuelvo a repetir esa disminución porque yo les dije que hacemos 2. En todas las hileras hasta el final volvemos a repetir estas disminuciones y de los 2 extremos del tejido. Ahí está la segunda, ¿ven? Entonces el tejido nos comienza a quedar recto. Ahora sí es vareta sobre vareta. Obviamente repetimos el aumento cuando llegamos al centro y cuando giramos y llegamos al otro extremo, recuerden, 5 puntos antes nos detenemos para hacer estas 2 disminuciones y el punto de orillo. Es muy simple y como se repite una y otra vez, es muy fácil. Lo que tenemos que lograr nosotros es
darle el largo que necesite el perrito, ¿sí? Bueno, yo me voy a quedar tejiendo. En total, para mi perrita, son 10 hileras. En este tiene una más porque Mora es un poquito más larga, pero como este modelo es para Lizzie, Lizzie necesita 10 hileras de este tejido y es suficiente para el largo de ella. Así que me voy a quedar repitiendo lo mismo, solo que con distintos colores, hasta obtener las 10 hileras y luego les cuento cómo seguimos. Bueno, miren a Lizzie cómo le queda mientras ella se duerme. ¿Qué les quiero mostrar aquí? Este es el pechito, donde va a comenzar la parte baja. A ver si la podemos levantar. Ahí. Yo conté 4 hileras. Se quiere sentar. A ver, mi amor. Ahí. Yo conté 4 hileras libres. 1, 2, 3, 4. Y a partir de aquí vamos a empezar a hacerle la parte del pechito. A ustedes les puede llevar 3 hileras, pero yo 3 no quiero porque no quiero que le quede muy ajustado en la patita. Entonces con 4 está bien y voy a tejerle unas 4 hileras también para que le cubra toda la pancita, para la parte de la pancita, digamos, y el pechito aquí. Y ay, que se está durmiendo. Miren qué cosa más bonita esta viejita. Bueno, eso es lo que les quería mostrar. Yo le dejo 4 hileras. Ustedes fíjense con su mascotita si pueden medir, pero que no les roce la patita. ¿Vieron? Que les quede más bien flojito para que a ellos no se les lastime ni les moleste. Entonces, si quedó holgado no pasa nada. Lo dejamos holgado ahí, que le quede bien libre lo que sería el bracito. Entonces, le cubrimos acá la pancita. Obviamente que si es varoncito, le tienen que hacer más cortito el pechito, porque vieron que si no ellos se pillan todos. Bueno, ella como es una nena, no hay problema, le hacemos el pechito bien ancho. Bueno, este es lo que así les tiene que quedar, esta formita. ¿Ven lo que les decía? Las disminuciones nos permite que esto quede en línea recta, si no se nos hace como una especie de triángulo. Y no era la idea en este caso, por lo menos el modelo que estoy haciendo. Bueno, ahora voy a separar de los dos lados unas 4 hileras y voy a tomar varetas desde estas 4 hileras próximas. O sea que me van a quedar solo 2 libres. Entonces, desde estas 4 hileras, que si quieren ponen un marcador y ahí ustedes se ponen un marcadorcito o le atan una lanita. Entonces saben que aquí están separando estas 4 que van a pertenecer a la parte de la cista, la parte donde viene la patita. Y estas 4 van a ser la parte donde nos cubre la pancita, ¿sí? Entonces podemos marcar con alguna lanita, un clip de pelo o estos mismos marcadores, un alfiler de gancho, con lo que tengan. Entonces nos aseguramos que no nos vamos a pasar de estas hileras para empezar a tejer las varetas. Me quedo marcando las próximas y ya les muestro. Voy a buscar la lana que voy a utilizar para todo el borde y toda la terminación. Acá ya separé y voy a comenzar a tejer varetas. Tengo mis 4 hileras. Bueno, yo aquí voy a tejer 10 puntos. Voy a hacer entrar 10 varetas en estas 4 hileras. Vamos a comenzar ahí con la primera vareta, 2, acá tengo 3. Las vamos a acomodar como para que entren 10 varetas. Pero ¿qué les cuento? Ustedes se van a fijar porque todo depende del tamaño del animalito. Ustedes vieron Lizzie es muy chiquitita. Con 10 hileras cubre casi toda su pancita. Está muy bien. Si sus perritos son más largos o son más grandotes y necesitan hacer más ancha, obviamente ustedes se van a ir fijando la medida que necesiten y que a ustedes les guste. Si es varoncito, no le hagan muy ancho porque ellos no van a orinar todo. Saben que los varoncitos hacen un lío bárbaro con las ropitas. Entonces, ella como es nena, yo le voy a hacer una franjita ancha. Y el largo va a ser los 20 centímetros que habíamos separado en mi medida, en mi caso, para la medida que le saqué para ellas. Me daba 20 para la parte baja, bueno, voy a repartir, y vamos a hacer unas cuantas hileras como para que me den esos 20 centímetros, ¿sí? Bueno, ustedes se van a fijar todo lo que necesiten sus perritos o gatitos. Si se animan a hacerle a un gatito un ponchito de estos, está bueno también.
Me faltarían 2 más. Y con 10 para mí es suficiente. Me voy a agarrar de acá. Ahí, para que le cubra todo el pechito. Primero vamos a hacer la franja que une un extremo con el otro, ¿sí? Voy a levantar una cadena y giro. Y vamos a tejer. Levanto 2 más para completar la altura de la vareta. Y vamos a tejer esa franja que la medida que les dé a ustedes. En mi caso son 20 centímetros. Así que me quedo tejiendo y luego les cuento cómo seguimos esto, que ya prácticamente está todo hecho. Falta muy poquito. Bueno, acá ya le tejí la tirita que va a cubrir toda la parte de la pancita. Y corté una hebra, todavía no hice nudo en el último punto. Corté una hebra larga y la enhebré en una aguja lanera. Ahora sí voy a hacer un nudito. Y lo vamos a coser de este lado. Vamos a elegir nuevamente estas 4 hileras que habíamos separado y simplemente le vamos a dar unas puntadas, ¿sí? Esto es muy fácil. Ustedes lo van a coser de la manera que a ustedes les sea cómodo, pero si no es así, simplemente un punto de cada lado y vamos uniendo la tirita a la pancita. Y me quedo cosiendo esto y luego ya les muestro cómo le damos las últimas 2 vueltitas, que serían más un poco el cuellito, y ya lo terminamos, ¿sí? Me quedo cosiendo. Una vez que lo cosimos, ya está bien unido. Todo alrededor, aquí recuerden que tenemos que hacer 2 puntos porque viene un aumento. Así que hay 2 cadenitas, vamos a hacer 2 medias varetas, todo alrededor. Ese es el punto que yo elegí, obviamente, para la terminación. Entonces, en este lado vamos a comenzar en una de estas esquinas. Ahí podemos comenzar. Y le vamos a hacer, si ustedes quieren, pueden hacerme punto bajo. Eso es a elección. A mí me gustó este punto como para borde y con este mismo color ir resaltando todos los bordecitos de este ponchito divino. Vamos a hacer medias varetas, ¿sí? Punto por punto. Aquí recuerden que como tenemos la vareta de lado, bueno, va uno en el medio y uno en la unión de cada una de las hileras de estas, ¿ven? Uno aquí en el medio y uno aquí en la unión. Entonces repartimos mejor todos los puntos. Ahí, bueno. Y luego cuando nos encontramos de este lado es más fácil porque ahí hay un punto que nos encontramos con el frente de cada punto. Entonces es más fácil. Pero acá está, miren, de costadito yo les muestro para, obviamente, los principiantes, que cuando nos encontramos con una vareta de costado, podemos tejer un punto aquí y uno en la unión, o directamente 2 puntos dentro de la vareta. De las 2 formas va y vale. Ahí, salvo que si necesitamos hacer algún tipo de aumento o otro tipo de vuelo, ya sería distinto. Pero cuando nos encontramos con las varetas de costado, así lo repartimos mucho mejor, ¿sí? Ven que queda bien alineadito. Bueno, así me voy a quedar tejiendo todo alrededor. Piquito, recuerden que aquí hay 2 cadenas, van 2. Volvemos y cuando llegamos acá, cortamos la hebra. Y después vamos a empezar de este lado, pero acá cambia algo, así que luego se los muestro. ¿Bien? Acá, cuando llego a esta unión, tejo una. Y cuando llego ahí al lateral, ¿ven? Vamos girando y vamos dando toda esta vueltita. Bueno, me quedo tejiendo y cuando doy toda la vuelta les cuento cómo hacemos la parte de atrás. Bueno, acá les voy a mostrar este avance. Acá tejí exactamente igual, empecé en este extremo, todo con medio vareta hasta acá. Y para darle una terminación en la parte de atrás, la parte del lomito, en vez de hacer medias varetas, hice todos varetas. Por aquí, el aumento, como va siempre, y hasta aquí, varetas, ¿sí? Es lo único que cambia en esta parte del lomito. Medias varetas, todo media vareta aquí, pero en la parte de atrás elegí hacerle varetas. Me parecía que quedaba más bonito. Después, para los flequitos, yo agarré de 2 hebritas, una de cada color,
hice bastante largo, los hice, aunque yo después los voy a cortar bastante, pero quiero que queden con un poquito más de largo, no pasa nada. Ustedes van a elegir. Les voy a mostrar uno, cómo colocar uno. Yo comencé a colocarlos más o menos, no aquí, sino más o menos aquí. Por ejemplo, pongo uno, voy a poner uno. ¿Ven? Se pueden ayudar con la aguja o con la mano. Luego lo voy a recortar bastante. Miren, yo lo voy a recortar por ahí más o menos. Pero eso ustedes los van a decidir el largo que quieren. Yo siempre corto de más porque por las dudas. No me gusta porque si no por ahí me quedan muy cortitos. Y cada 3 puntos libres puse uno. Por ejemplo, este está aquí, cuento 1, 2, 3. En el cuarto agregué el otro flequito. Yo los hice bastante distanciados. Si a ustedes les gusta con más flecos, obviamente se lo hacen más seguido o cada uno por medio. Eso ustedes se van fijando. Eso, y recuerden aquí en la esquina sí o sí coloquen uno, justo donde termina el piquito. Y luego le agregué también, empecé aquí y cada 3 todo alrededor flequitos de este lado. ¿Y qué nos quedaría por hacer? A mí me gustó hacerle un cuellito de elástico. Ustedes, si no quieren hacer un cuellito de elástico, le pueden dar 2 o 3 vueltitas en punto bajo o media vareta, o si también lo prefieren, en vareta. Voy a empezar de acá atrás, o pueden empezar de frente también, como más les guste, es lo mismo. ¿Ven? Puedo empezar acá. Y la primera hilera va a ser toda de varetas. Voy a hacer un punto elástico con varetas. Entonces, la primera hilera, todo varetas. Y la segunda hilera es un punto en relieve hacia adelante y un punto en relieve hacia atrás. ¿Sí? Me voy a quedar haciendo toda esta hilera, así les muestro cómo hacer este punto elástico para los principiantes, pero les recuerdo que en la sección de técnicas que nosotros subimos todos los miércoles, ahí tenemos un tutorial de cómo hacer el punto elástico. Hay varias formas. Bueno, ahí mostramos algunas y eso pueden ir para cuando uno no sabe o no ha tejido nunca crochet. Esa sección de técnicas es fantástica porque bueno, ahí pueden aprender desde cero cómo comenzar a tejer esto que es maravilloso. El crochet la verdad que da para muchísimo. Bueno, ahí tienen los puntos básicos y también tenemos los puntos elásticos. Y obviamente en trabajos que ya hemos hecho también tenemos otra variedad de punto elástico. Así que también pueden entrar al canal. Entren al canal que los esperamos siempre. Ahí van a encontrar un montón de tutoriales de trabajos divinos. Y se van a entusiasmar si les gusta el crochet, si les gusta tejer este arte maravilloso. Tenemos muchísimos trabajos lindos que muchas veces la gente no sabe, que nos ve por ahí suelto, por ahí paseando por YouTube, pero si ustedes tocan donde está nuestro nombre, donde figura Hablemos de Magia, los va a llevar directo al canal. Entonces, una vez que entran al canal, tocan videos también, que ahí hay una serie de cartelitos y donde dice videos, y se va a abrir para entrar a un montón de tutoriales que tenemos. Obviamente que esto lo voy explicando para las personas que por ahí no nos damos cuenta. Miren que yo en esto era un desastre, no sabía nada, si no es por mis hijas que me van explicando. Así que es muy común que no encontremos estos lugares y que cueste un poco. Pero bueno, con estas indicaciones espero que entren al canal y encuentren nuestros tutoriales, que hay muchos trabajos muy bellos. Bueno, acá di toda la vuelta. Lo que voy a hacer es cerrar esta hilera con un punto corrido y vuelvo a levantar 3 cadenitas, porque ahora voy a comenzar a hacer ese elástico que yo les digo, un punto en relieve para atrás. Este yo siempre lo dejo como que me quede en relieve para atrás, porque es el inicio y se tapa bastante cuando el elástico está terminado. Entonces tomo una lazada, voy por detrás de la vareta y tejo una vareta como la tejemos siempre. Entonces me queda el relieve por delante. Tomo lazada y el de atrás voy por atrás con la aguja, abrazo la vareta y tejo la vareta como la tejemos siempre, solo que me va a quedar el relieve por detrás.
Entonces, al hacer uno y uno, estamos formando este elástico tan bonito. ¿Qué hice yo con esta prenda, con este ponchito? Le tejí 4 hileras. Obviamente que ustedes van a sacar la medida de su mascota, la medida que necesite o que le sea cómodo para el perrito. Obviamente que cada prenda que le hacemos nos tenemos que fijar muy bien que les vaya cómodo, que no los moleste, porque lo estamos haciendo con mucho cariño para que ellos no tengan frío, pero tampoco tiene que molestarlo, ni tiene que lastimar al animalito, ni tiene que incomodarlo de ninguna manera. Este ponchito les queda muy suelto, les queda muy cómodos a los animalitos, pero sobre todo tiene que ser así, les tiene que quedar cómodos a ellos, ¿sí? Ellos son los que van a usar estas prenditas, así que tienen que estar cómodos y abrigados. Bueno, así vamos a ir tejiendo 4 hileras. Les voy a mostrar el terminado, que ya lo veníamos viendo. Miren cómo quedan estas hileritas, muy bonitas. 3, 4 hileras. Ustedes se fijan el alto que le quieren dar al cuellito de la prenda que le van a destinar al animalito que le vayan a destinar. Miren qué belleza. Quedan divinos. Acá tengo otro. Este es en otro color. ¿Ven? Este tiene un elástico doble. En este caso hice 2 en relieve hacia adelante y 2 en relieve hacia atrás. Y acá tiene 1 y 1. ¿Ven? Esa es la diferencia. Y aquí tenemos otro tipo de elástico. Miren qué bonito. Este tiene 2 tonos y uno más fuerte en los bordes. Los flequitos. Y bueno, espero que les haya gustado, que se diviertan tejiendo para ellos. Recuerden, tiene que ser una prenda cómoda, que no los vaya a molestar de ninguna manera, pero sí que los abrigue. Y esto es una prenda divina para que luzcan los perritos y que queden abrigados. Y obviamente cuando los sacamos a pasear, la mirada de todos, obviamente. Bueno, este va a ser para Lizzie, así que espero que les guste, que le téjanle cosas bonitas a los perritos, que ellos también puedan lucir nuestro crochet, y nosotros obviamente que amamos tanto hacerlo que disfrutamos cada prenda que realizamos. Les dejo un beso enorme y bueno, si quieren nos dejan comentarios, fotos en nuestro Facebook. Siempre los esperamos, que comparten sus trabajos, los trabajos que hacemos aquí en el canal. Siempre son bienvenidos para compartirlos y mostrar todas estas cosas bonitas que tejemos para nosotros, para nuestras mascotas, para nuestra familia. Muchísimas gracias, un beso enorme, nos vemos.